En el otoño de 1885, mi destino fue sellado no con un beso ni con una promesa, sino con una fría gota de lacre sobre un sobre amarillento. Fui enviada como una ofrenda silenciosa para salvar el honor perdido de mi familia. Fui destinada a casarme con un hombre cuyo nombre era apenas un eco de poder y de temor. Un susurro en los salones que yo, irónicamente, ya no podía frecuentar. Un hacendado del norte, una bestia, decían algunos en voz baja. Un rey en su propio desierto, susurraban otros con una mezcla de envidia y miedo. Yo no sabía quién era él en realidad, no conocía el timbre de su voz, ni el color de sus ojos, ni la forma en que su rostro cambiaba con el sol, pero estaba a punto de descubrir que mi jaula, esa prisión dorada que tanto temía, podía, en ocasiones, esconder la llave a la más inesperada y profunda de las libertades. Mi nombre es Leonora Salazar. Crecí en un mundo que se desmoronaba con elegancia. Fui educada entre clases de piano, cuyas melodías llenaban salones cada vez más vacíos, y entre libros de filosofía que hablaban de un orden y una lógica que ya no existían fuera de sus páginas. Mi familia, los Salazar, había sido un pilar en la sociedad de la ciudad, un apellido que abría puertas y generaba reverencias, pero los pilares también pueden caer. La mala gestión de mi padre, sus deudas de honor y una fe ciega en fortunas que nunca llegaron, nos habían reducido a meras sombras de lo que alguna vez fuimos. Vivíamos atrapados en una casa inmensa, un mausoleo de nuestra antigua gloria, manteniendo una fachada de opulencia para un mundo que ya no nos miraba. Por dentro, todo era polvo y silencio. Esa tarde, la luz del sol entraba tímida por los ventanales sucios del gran salón, como si también ella sintiera vergüenza de iluminar nuestra decadencia. Yo estaba de pie, con la espalda recta, una lección que mi institutriz me había grabado a fuego. La dignidad, Leonora, es lo último que se pierde. Frente a mí, mi padre, don Ricardo, sostenía la carta que cambiaría mi vida. No me miraba a los ojos. Su cobardía era una capa más sobre la derrota que ya encorvaba sus hombros. «Leonora», dijo, y su voz sonó hueca. «Ha llegado la respuesta de don Mateo Valdepeña». Don Mateo Valdepeña, el dueño de la inmensa y lejana hacienda La Sombra. Aquel nombre había flotado en nuestra casa durante las últimas semanas, cargado con el peso de la desesperación y la última esperanza. Un viejo amigo de mi abuelo, decían, un hombre inmensamente rico, y nuestra única salida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor sordo en el silencio del salón. Forcé mi voz a salir firme, sin el temblor que sentía en el alma. «Y bien, padre, acepta la propuesta». La palabra «propuesta» era un eufemismo tan frágil que amenazaba con romperse en el aire. No era una propuesta, era una transacción. Mi padre finalmente levantó la vista. En sus ojos vi un torbellino de emociones que me revolvió el estómago. Un alivio vergonzoso y una culpa tan profunda que desvió la mirada casi al instante. «Acepta», confirmó. «Partirás en 3 días. El matrimonio se celebrará en la hacienda». Matrimonio. La palabra cayó sobre mí como la losa de un sepulcro. En ese instante dejé de ser Leonora. Me convertí en el precio para lavar las deudas de mi padre, para restaurar un honor que solo vivía en los retratos que colgaban de las paredes. Tenía 25 años, y la vida que había soñado, una vida modesta pero mía, llena de libros, de largos paseos, quizás de un amor nacido de la complicidad y las conversaciones a media luz. Esa vida acababa de ser borrada por completo, sacrificada en el altar de la conveniencia. Esa noche, el aire en mi dormitorio se sentía pesado, irrespirable. Cada objeto que guardaba en el viejo baúl de viaje parecía un pedazo de mi alma que estaba enterrando para siempre.
mis libros, mis queridos y silenciosos compañeros. ¿Tendría un lugar para ellos en mi nueva vida? ¿O se esperaba de mí que fuera tan solo una figura decorativa, una esposa silenciosa en la casa de un hombre poderoso y desconocido? Mi madre, doña Elena, entró sin hacer ruido, una figura frágil consumida por una vida de resignación. Se sentó en el borde de mi cama, su mirada perdida en los pliegues de su vestido. «Hija», susurró, «sé que esto es difícil, pero es tu deber». Me detuve, dándole la espalda. El dolor en mi pecho era una brasa ardiente. «¿Mi deber?», respondí, mi voz más afilada de lo que pretendía. «¿Mi deber es ser vendida como ganado para pagar las deudas de padre? Tu deber es salvar a esta familia», corrigió ella, y en su voz había una tristeza antigua. «Don Mateo es un buen hombre», dicen, «un hombre poderoso. Te dará su nombre, su protección, te respetará. En nuestra posición, Leonora, el respeto de un hombre así es más de lo que podemos soñar. El amor es un lujo para los cuentos de hadas. Sus palabras nacidas de la amarga convicción de su propia vida sin amor fueron el verdadero catalizador. No fue la orden de mi padre, sino la resignación de mi madre lo que encendió una llama de rebeldía en mi interior. Si el amor era un lujo, yo me negaba a ser pobre de espíritu. Si la libertad era solo un sueño, aprendería a soñar despierta. Cerré el baúl. El sonido retumbó en la habitación, definitivo, como el cierre de una tumba, o como el de una puerta que se abre a un campo de batalla. No iría a la hacienda La Sombra como una cordera camino al matadero. No, iría como una exploradora a un territorio desconocido. Sola, sí, asustada también, pero dispuesta a encontrar mi propio camino, incluso si tenía que tallarlo yo misma en la piedra más dura y solitaria de aquel desierto. Mi vida no terminaba, estaba a punto de comenzar, y yo estaría lista. El viaje fue una lenta despedida de todo lo que conocía. El coche, un cascarón de madera y cuero, se balanceaba sobre caminos que parecían dibujados al azar sobre la tierra. Con cada legua que dejábamos atrás, los verdes paisajes de mi hogar se rendían a una paleta de ocres y amarillos. Los árboles se volvían escasos, retorcidos, como viejos suplicantes con los brazos extendidos hacia un cielo indiferente y vasto. Me pasé 5 días observando el mundo a través del cristal polvoriento de la ventanilla. Vi pueblos que eran apenas un puñado de casas de adobe, rostros curtidos por el sol que me miraban pasar con una curiosidad apática. Era un mundo distinto, un mundo más duro, un mundo donde la supervivencia era una tarea diaria, no un concepto leído en los libros. Y con cada kilómetro, el nombre de Mateo Valdepeña se hacía más grande en mi mente, más real. Esta es la historia de cómo encontré el amor en el corazón del miedo. Acompáñame en este viaje y descubre los secretos que guardaba la hacienda La Sombra. En la quinta tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de un rojo sangriento, el cochero señaló hacia adelante. «Ya casi llegamos, señorita. Aquello es La Sombra». Contuve el aliento. En la distancia, recortada contra el cielo crepuscular, se alzaba la hacienda. No era la casa elegante y luminosa que mi imaginación infantil asociaba con las grandes fincas. Era una fortaleza, una construcción inmensa de piedra oscura y adobe, de líneas austeras y funcionales. Parecía haber brotado de la misma tierra que la rodeaba, sólida, imponente, eterna. El sol poniente proyectaba su sombra larga y afilada sobre la llanura, una garra oscura que parecía reclamar todo lo que tocaba. El nombre, La Sombra, no era una elección poética, era una descripción literal. El coche finalmente se detuvo en un silencio que zumbaba en mis oídos. El único sonido era el del viento, un susurro seco que arrastraba polvo y secretos. Y allí, en el umbral de la gran puerta de madera, bajo el arco de piedra, me esperaba él.
Era una figura alta y solitaria. No vestía como los aristócratas de la ciudad, con sus trajes finos y sus aires de importancia. Llevaba la ropa de un ranchero, de un hombre que trabaja su tierra. Una camisa sencilla pero de buen corte, pantalones resistentes y botas altas cubiertas por el polvo del camino. Su rostro era un mapa de contradicciones. Era atractivo, sí, con facciones marcadas y una mandíbula firme, pero estaba endurecido por el sol y por algo más, algo que no pude descifrar. Su expresión era completamente indescifrable, una máscara de serenidad que no revelaba nada. Y su mirada, sus ojos, se posaron en mí cuando bajé del coche. Eran oscuros, del color de la tierra mojada después de una tormenta, y me recorrieron de arriba a abajo sin una pizca de calidez. No había alegría, ni bienvenida, ni siquiera la cortesía más básica. Solo una fría e intensa curiosidad, como si estuviera evaluando un caballo o una pieza de ganado que acababa de comprar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tuve la certeza de que esa mirada podía ver a través de mi vestido de viaje, a través de mi piel, y llegar hasta mis miedos más profundos, a mi alma desnuda. No era un monstruo, como decían, era un hombre, y eso era infinitamente más aterrador. Un monstruo puede ser vencido, pero un hombre así, hecho de silencio y de poder, te aprisiona sin necesidad de cadenas. A su lado, un paso por detrás, se encontraba una mujer de mediana edad, vestida de un negro riguroso que parecía absorber la poca luz que quedaba. Su postura era rígida, su rostro severo, y me observaba con una abierta y helada desaprobación. Era evidente que para ella yo era una intrusa, una molestia. Mi futuro esposo, don Mateo Valdepeña, hizo un breve y seco gesto de asentimiento con la cabeza. Su voz, cuando finalmente habló, era exactamente como la había imaginado. Grave, profunda, sin inflexiones. El sonido de piedras rodando en el fondo de un río seco. «Señorita Salazar», dijo, y mi apellido sonó extraño en sus labios. «Bienvenida a la sombra. El viaje ha sido largo». Hizo una pausa, como si las palabras fueran un esfuerzo para él. «Carmela le mostrará sus aposentos. La cena se sirve a las 8. La boda será mañana al mediodía. El juez de paz ya está en camino. Hechos, órdenes, sin ceremonia, sin una sola palabra de consuelo». Cada frase era una puntada que cosía mi destino sin mi consentimiento. Mañana. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y terrible, el punto de no retorno. Seguía la silenciosa Carmela, la mujer de negro, por pasillos que parecían túneles excavados en la penumbra. El interior de la casa era tan austero como el exterior, muebles oscuros y pesados, pocos adornos, y un frío que no era solo por la piedra, sino por la ausencia de vida, de risas, de calor humano. Cuando la puerta de mis aposentos se cerró detrás de mí, el sonido de la cerradura fue como un veredicto final. Me quedé sola, en el corazón del territorio de un rey desconocido, en la que sería mi nueva casa, mi nueva prisión. Y una pregunta, la pregunta que me atormentaría durante las largas noches que estaban por venir, nació en ese instante, clara y afilada como un puñal. ¿Podría una flor, arrancada de la tierra que la vio nacer, sobrevivir en la aridez de aquel desierto? ¿O estaba condenada a marchitarme, hasta desaparecer por completo en la inmensa sombra de aquel hombre? La boda fue tan impersonal como su bienvenida. No hubo un vestido de novia blanco, ni flores, ni la marcha nupcial que había soñado de niña. Me puse el mejor de mis vestidos de viaje, un traje de lana oscura que se sentía más apropiado para un funeral que para una boda. La ceremonia tuvo lugar en el gran salón, el mismo que me había recibido el día anterior. Un juez de paz, un hombrecillo de aspecto cansado y con olor a tabaco, recitó las palabras de un libro raído
sin emoción alguna. Mis únicos testigos fueron 2 vaqueros de la hacienda, hombres de rostro adusto que se quitaron el sombrero con torpeza y mantuvieron la vista fija en el suelo durante todo el acto. Don Mateo Valdepeña estaba a mi lado, pero un abismo nos separaba. Respondió con un sí, acepto, tan desprovisto de sentimiento que podría haber estado aceptando un cargamento de grano. Cuando llegó mi turno, una oleada de pánico me subió por la garganta. Miré al juez, a los vaqueros, a la sombra de mi nuevo esposo. Estaba firmando mi vida. Mi voz fue apenas un susurro cuando dije, sí, acepto. El juez nos declaró marido y mujer, y un silencio incómodo llenó la sala. No hubo beso. No hubo un apretón de manos. Mi esposo simplemente se dio la vuelta y salió del salón, como si la transacción más importante de su vida fuera una simple formalidad que ya le había robado demasiado tiempo. Ese fue el verdadero comienzo de mi nueva vida. Las primeras semanas en la sombra fueron un largo y monótono ejercicio de soledad. Mi esposo, Mateo, era una presencia fantasmal. Se levantaba antes del amanecer, cuando la casa aún estaba sumida en la oscuridad. El único rastro de su partida era el sonido lejano de un caballo al galope. Regresaba al anochecer, cubierto de polvo y de un cansancio que parecía emanar de sus huesos. Nuestras cenas eran el punto culminante de la agonía diaria. Nos sentábamos en un comedor inmenso, en una mesa tan larga que podíamos habernos gritado de un extremo a otro. Él en la cabecera, yo en la opuesta, como 2 monarcas de reinos enfrentados. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Un sonido nítido y solitario que rebotaba en el pesado silencio. A veces levantaba la vista y lo observaba. Comía con una eficiencia metódica, sin disfrutar de la comida, simplemente consumiendo combustible para el día siguiente. Nunca me miraba. Yo era un mueble más en su casa, un objeto caro y probablemente innecesario. No había crueldad en su trato, no de forma activa. Simplemente había una ausencia total de conexión. Un muro invisible pero tan real y frío como la piedra de la hacienda me rodeaba por completo. Me hacía sentir no ya como una invitada no deseada, sino como una fantasma condenada a vagar por los pasillos de una casa que nunca sería mi hogar. Y si la indiferencia de mi marido era un tormento pasivo, la hostilidad de Carmela era mi tortura activa y diaria. Ella era la verdadera señora de la sombra. Gobernaba la casa con un puño de hierro envuelto en un guante de seda negra. Cada uno de mis tímidos intentos por encontrar un lugar, por sentirme útil, era sutilmente saboteado con una precisión casi artística. Un día, intenté arreglar un jarrón de flores silvestres que una de las sirvientas más jóvenes me había traído. Apenas 1 hora después, las encontré reemplazadas por unas ramas secas y austeras. «Las flores del campo se marchitan muy rápido aquí adentro, señora», me dijo Carmela con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos fríos. «No están acostumbradas a un ambiente tan refinado. Pueden traer insectos». Otro día reuní el valor para pedir la llave de la biblioteca. Había visto la habitación el primer día, un paraíso de estantes altos llenos de libros encuadernados en cuero, un posible refugio. «Claro, señora», respondió Carmela inclinando la cabeza. «Debo buscarla. El señor casi nunca entra ahí. No sé dónde pudo haberla guardado». Tardó 3 días en encontrarla. Cuando finalmente pude entrar, el olor a polvo y a tiempo estancado era tan denso que me hizo toser. Carmela me trataba como a una niña tonta, una muñeca de porcelana llegada de la ciudad, demasiado frágil y estúpida para la dura realidad de la hacienda. Sus palabras eran siempre respetuosas, pero su tono, sus miradas, sus gestos, todo en ella me gritaba que yo no pertenecía a ese lugar, que era una extraña, una usurpadora, una carga. Su lealtad no era hacia el apellido Valdepeña, era hacia el orden que ella misma había creado en la casa,
Y yo era el caos. Las sirvientas, siguiendo su ejemplo, me evitaban. Me hablaban con monosílabos, con la cabeza gacha, temerosas de la ira de Carmela, si se mostraban demasiado amables conmigo. Así que mis días transcurrían en una soledad casi absoluta, deambulando por habitaciones inmensas y frías, sintiéndome cada vez más pequeña, más invisible. Me sentaba junto a la ventana de mi cuarto, observando la vida de la hacienda a lo lejos. Veía a los vaqueros trabajar, oía sus risas lejanas, veía el humo de las cocinas del personal. Un mundo vibrante y real, del que yo estaba completamente excluida. Era una prisionera con vistas a la libertad. Y cada día que pasaba, la pregunta en mi interior se hacía más fuerte. ¿Cuánto tiempo podría un espíritu sobrevivir sin una sola palabra amable, sin una sola mirada de afecto, antes de convertirse en piedra? Pasaron las semanas, y el veneno de la soledad comenzó a hacer su efecto. Me sentía apática, sin energía, como una planta que no recibe sol. Podía haberme quedado en mi habitación, marchitándome lentamente entre las 4 paredes de mi jaula dorada. Podía haberme rendido a la tiranía silenciosa de Carmela y a la indiferencia de mi esposo, y estuve cerca, muy cerca. Pero entonces, una mañana, me miré en el espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos apagados, los hombros caídos. Era la sombra de la joven que había llegado a esa casa con una chispa de rebeldía en el corazón. Y no pude soportarlo. No, mi padre me había vendido, sí, pero yo no me iba a vender a mí misma a la desesperación. Ese día tomé una decisión. Si la casa principal era una prisión, entonces exploraría los terrenos. Si mi esposo era un enigma, intentaría comprender su reino. Cansada de la atmósfera asfixiante del interior, salí al patio principal, sintiendo por primera vez el sol de la mañana en mi rostro, sin un cristal de por medio. El aire era seco y olía a tierra, a caballo y a trabajo. Carmela me vio desde una ventana, y supe que su desaprobación me seguía como una sombra, pero por primera vez no me importó. Comencé a caminar sin rumbo fijo, manteniendo una distancia prudente de las áreas de trabajo. Quería observar, entender el pulso de este lugar, que funcionaba como un organismo vivo y complejo. Vi la dureza de la vida aquí, sin filtros. El sol implacable que castigaba la tierra, el sudor en la frente de los hombres, el trabajo agotador que comenzaba antes del alba y terminaba mucho después del ocaso. Esto no era un capricho de un hombre rico. Esto era una guerra diaria contra la naturaleza, una batalla por la supervivencia. Y en el centro de todo, el general de este ejército era él. Lo vi a lo lejos, y la imagen que presencié no encajaba con el hombre frío y distante que se sentaba a mi mesa cada noche. No estaba en el porche de la casa, dando órdenes desde la comodidad de una silla. Estaba en medio del corral, con las mangas de la camisa arremangadas, trabajando codo con sus hombres para reparar una cerca que un toro había derribado. Me escondí detrás de una ancha columna de piedra del granero, observándolo. Su cuerpo se movía con una eficiencia y una fuerza que me dejaron sin aliento. Levantaba los pesados postes de madera con una facilidad que desmentía el esfuerzo. Daba instrucciones no con gritos, sino con gestos breves y precisos que sus hombres entendían al instante. Había una sincronía perfecta entre ellos, una camaradería silenciosa forjada en el trabajo compartido y el respeto mutuo. En un momento hicieron una pausa. Uno de los vaqueros, un hombre mayor con un bigote canoso, le ofreció una bota de agua. Mateo bebió un largo trago y luego, con un gesto natural, se la pasó al hombre que estaba a su lado. No había jerarquía en ese momento. Eran solo hombres trabajando bajo el mismo sol, compartiendo la misma sed. Lo observé, fascinada.
Este no era el aristócrata silencioso que yo creía conocer. Este era un líder, un hombre respetado no solo por el poder de su nombre o su dinero, sino porque no pedía a nadie un esfuerzo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Por primera vez desde que llegué, sentí una punzada de algo que no era miedo, ni resentimiento, ni soledad. Era una profunda y desconcertante curiosidad. ¿Quién era realmente este hombre de dos caras? ¿El señor silencioso que me ignoraba en la cena o el trabajador incansable que compartía el agua con sus hombres? ¿Era posible que ambas personas vivieran dentro del mismo cuerpo? ¿O era que una de las dos era una máscara? Estaba tan absorta en mis pensamientos que no me di cuenta de que él había levantado la vista. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia del patio. El mundo pareció detenerse por un instante. Vi la sorpresa cruzar su rostro, una emoción genuina, desnuda, antes de que su habitual máscara de indiferencia volviera a caer en su lugar, como un telón de acero. Se quedó mirándome un segundo más, y en esa mirada creí ver una pregunta. O quizás fue solo mi imaginación. Sentí el calor subir a mis mejillas, como si me hubieran descubierto espiando un secreto íntimo. Me di la vuelta y me retiré de nuevo hacia la casa, con el corazón latiéndome deprisa. Él se giró y volvió al trabajo, pero el momento quedó suspendido en el aire entre nosotros. Ese breve cruce de miradas fue todo, pero fue suficiente. Me había visto observándolo, invadiendo su mundo, tratando de comprenderlo. El muro que nos separaba seguía siendo alto, imponente, pero por primera vez yo misma había encontrado una pequeña grieta, una grieta por la que empezar a mirar, y supe, con una certeza que me asustó y me emocionó a partes iguales, que volvería a hacerlo. Después de aquel día en el patio, algo en mí se negó a volver a la jaula. La imagen de Mateo trabajando, la sorpresa en su mirada, se convirtieron en mi pequeño secreto, una brasa que calentaba mi espíritu en la fría soledad de la casa. Comencé a buscar, con una nueva determinación, un espacio que pudiera llamar mío, un refugio, un lugar que no estuviera contaminado por la vigilancia de Carmela o por los fantasmas del silencio. Y lo encontré por accidente. O quizás fue el destino que a veces nos guía por los senderos más olvidados. Un día, caminando por la parte trasera de la propiedad, lejos de la actividad principal, seguí un muro de piedra cubierto por una cascada de bugambillas salvajes, de un fucsia tan intenso que parecía desafiar la aridez del paisaje. La curiosidad me llevó a apartar las enredaderas espinosas, y detrás de ellas, oculta como un secreto, había una vieja estructura de hierro forjado y paneles de cristal. Un invernadero. Estaba abandonado. El tiempo y la naturaleza lo habían reclamado. El cristal estaba cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas, y algunas de sus placas estaban rotas. Las enredaderas se habían colado por las grietas como dedos verdes que intentaban desmantelarlo pieza por pieza. Parecía el esqueleto de un sueño olvidado, pero para mí fue el descubrimiento más emocionante desde mi llegada. La puerta chirrió con una queja metálica cuando la empujé. El aire en el interior era denso, caliente, y olía a tierra húmeda y a descomposición vegetal. Era un cementerio de plantas, macetas de terracota volcadas, plantas exóticas convertidas en esqueletos secos, un testimonio de un cuidado que se había perdido hacía mucho tiempo. Era un lugar triste, pero también extrañamente hermoso. La luz del sol se filtraba a través del cristal sucio, creando patrones dorados en el suelo, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Mi curiosidad, sin embargo, me llevó más allá del abandono. En un rincón, protegido de los elementos por un techo aún intacto, había un pequeño banco de trabajo de madera, y sobre él, casi como un altar olvidado, encontré varios cuadernos. Estaban encuadernados en cuero oscuro, gastado por el uso, sin títulos, sin nombre.
Impulsada por una fuerza que no pude controlar, tomé el primero y lo abrí. Y entonces descubrí el alma secreta de mi esposo. Las páginas estaban llenas de dibujos. No eran simples bocetos. Eran estudios botánicos de una precisión y una belleza que me dejaron sin aliento. Orquídeas silvestres que yo nunca había visto, con pétalos delicados como alas de mariposa. Cactos extraños que florecían con una belleza feroz y solitaria. Hierbas medicinales que crecían solo en las grietas de las rocas. Cada dibujo estaba ejecutado con una mano experta y paciente, capturando cada vena de una hoja, cada matiz de un pétalo, y junto a cada ilustración había anotaciones. Una caligrafía elegante y meticulosa, la misma que había firmado nuestro contrato de matrimonio, describía el ciclo de vida de cada planta, sus propiedades, los lugares exactos de la hacienda donde las había encontrado. Pasé las páginas, completamente absorta. Este era el trabajo de un erudito, de un artista, de un hombre con una paciencia infinita y un alma capaz de ver la belleza en las cosas más pequeñas y frágiles del desierto. El hombre que apenas me dirigía la palabra, que gobernaba su reino con una eficiencia casi brutal, pasaba su tiempo libre en este santuario, documentando la delicada vida que se aferraba a su tierra. En una página, leí sobre sus frustrados intentos de cultivar una rara orquídea de montaña en el invernadero. La flor se niega a florecer lejos de su roca, había escrito. Quizás hay bellezas que no pueden ser poseídas, solo admiradas en su libertad. La frase me golpeó como un rayo. Me senté en el viejo banco, con el cuaderno abierto sobre mi regazo, y una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. Por primera vez, no veía al hombre que me había comprado. Veía al hombre que entendía a las flores salvajes. Un ruido repentino en la puerta me hizo dar un respingo. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Mateo estaba allí, de pie, inmóvil como una estatua de piedra. Su rostro era una máscara de shock que rápidamente se transformó en una furia fría y oscura. Sus ojos estaban fijos en el cuaderno que yo sostenía en mis manos. Me había descubierto. Había profanado su lugar secreto. ¿Qué está haciendo aquí? Su voz fue un látigo, más dura y cortante que nunca. Este lugar está prohibido. Me levanté de un salto, el cuaderno apretado contra mi pecho como un escudo. Yo no sabía, tartamudeé. Solo estaba caminando. Esto es suyo. Es maravilloso. Esperaba un estallido de ira, que me gritara, que me echara de allí, pero en su lugar vi algo mucho más revelador, algo que me heló la sangre. Vi vulnerabilidad. Se acercó a mí con pasos rápidos y me arrebató el cuaderno de las manos. No lo hizo con violencia, sino con una prisa desesperada, como si yo estuviera sosteniendo su corazón desnudo y él necesitara cubrirlo. Por una fracción de segundo, su rostro mostró el dolor agudo y la vergüenza de haber sido expuesto, de que alguien hubiera visto más allá de la fortaleza que había construido a su alrededor. «No vuelva a entrar aquí», ordenó, su voz ahora un susurro tenso. «Nunca». Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue, tan rápido como había aparecido, dejándome sola con el eco de sus palabras y el latido desbocado de mi propio corazón. Ya no había miedo. En su lugar había una certeza abrumadora. El muro que nos separaba no estaba hecho de indiferencia como yo había creído. Estaba hecho de miedo, su miedo, y en ese instante, por primera vez, no sentí el deseo de escapar de él. Sentí la necesidad de entenderlo. Después del incidente del invernadero, un cambio sutil, casi imperceptible, se instaló en la atmósfera de la sombra. El muro entre mi esposo y yo no se había derrumbado, pero la confrontación había dejado grietas en su superficie, y por esas grietas, tímidamente, comenzaba a filtrarse una extraña luz.
Mateo no volvió a mencionar el invernadero, y yo no me atrevía a acercarme a él de nuevo, pero su orden, no vuelva a entrar aquí, ya no sonaba en mi memoria como la amenaza de un carcelero, sino como la súplica de un hombre que protege su única y frágil posesión. Y ese conocimiento lo cambió todo. Decidí que si no podía entrar en su santuario, construiría el mío. Con una audacia que me sorprendió a mí misma, le pedí a Carmela, con la mayor naturalidad que pude fingir, que me asignara un pequeño trozo de tierra cerca de la cocina. Para cultivar algunas hierbas aromáticas, le dije, para la comida. Pude ver en sus ojos un destello de desdén, como si la idea de que yo hiciera algo útil fuera ridícula, pero no pudo negarse sin parecer abiertamente insubordinada. Así nació mi jardín, un pequeño rectángulo de tierra que se convirtió en mi reino. Con la ayuda de la joven Elodia, la sirvienta que a veces me miraba con simpatía, comencé a trabajar la tierra. Sentir el suelo en mis manos, el sol en mi nuca, me hizo sentir viva de una forma que no había experimentado en meses. Planté romero, tomillo, menta, hierbas sencillas cuyos olores me recordaban al jardín de mi madre. Y usando los conocimientos que había adquirido en mis amados libros, empecé a crear pequeños remedios. Ungüentos para las quemaduras del sol de los vaqueros, infusiones para los cólicos de los niños. Al principio, la gente me miraba con desconfianza, instigados por las miradas de advertencia de Carmela, pero poco a poco, cuando vieron que mis remedios funcionaban, comenzaron a acercarse. Las mujeres, sobre todo, venían en voz baja, casi a escondidas, a pedirme consejo. Y por primera vez sentí que pertenecía a algo, que era más que la señora de la casa, era útil, y Mateo lo notó. Nuestras cenas, antes un monumento al silencio, comenzaron a llenarse con palabras. Eran palabras pequeñas, torpes, como los primeros pasos de un niño. «El romero crece bien», dijo una noche, sorprendiéndome tanto que casi dejó caer el tenedor. «Sí», respondí, con el corazón acelerado. «Le gusta el sol directo». Otra noche levantó la vista de su plato y preguntó, «¿Qué hierba es esa que huele a limón?» «Es cedrón», le expliqué. «Ayuda a calmar los nervios y a conciliar el sueño». Él solo asintió, pero no volvió a bajar la mirada de inmediato. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual y en sus ojos ya no vi la fría evaluación, sino una genuina curiosidad. Eran pequeños puentes, frágiles y temblorosos, construidos sobre el abismo que nos había separado. Y con cada uno de ellos una esperanza tonta y peligrosa comenzaba a crecer en mi pecho. Quizás mi madre se había equivocado. Quizás aquí, en este lugar olvidado del mundo, podría haber algo más que el frío respeto que me ofrecía su apellido. Traicionada y encerrada, ¿cómo podría Leonora probar su inocencia? ¿O estaba destinada a ser la culpable de la ruina de la sombra? Si te está intrigando esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro canal. Continuemos, porque la noche es más oscura justo antes del amanecer, pero no me di cuenta, en mi incipiente felicidad, de que mi pequeño jardín de esperanza estaba creciendo en una tierra que alguien más ya había decidido envenenar. La primera señal de que algo andaba mal llegó de forma sutil, un comentario al pasar de uno de los capataces, sobre un sector del maizal que parecía triste. Luego, otra sección. Pronto, ya no fueron rumores. Se convirtió en una realidad visible y aterradora. Una tarde, Mateo me pidió que lo acompañara. Caminamos juntos hacia los campos de maíz, el orgullo de la sombra, la fuente de su riqueza. Y lo que vimos me heló la sangre. Las plantas, que deberían haber estado altas y verdes, se veían amarillentas, marchitas. Sus hojas estaban cubiertas de extrañas manchas negras, como si una lepra vegetal las estuviera consumiendo. Mateo se arrodilló, tomó una de las hojas y ésta se deshizo en polvo entre sus dedos.
Su rostro, normalmente una máscara de control, se contrajo en una mueca de incredulidad y preocupación. Nunca había visto algo así, murmuró, su voz grave y tensa. Se extiende como el fuego. Rápido, demasiado rápido. La plaga cayó sobre nosotros como una maldición bíblica. Día tras día veíamos impotentes cómo los campos se morían. La prosperidad de la sombra se marchitaba ante nuestros ojos, y con ella se marchitaba la frágil paz que habíamos comenzado a construir. El silencio volvió a la mesa del comedor, pero esta vez no era un silencio de indiferencia, sino uno cargado de tensión, de miedo. La sonrisa desapareció del rostro de Mateo, reemplazada por una preocupación sombría que grababa nuevas líneas en su frente. Y mientras él luchaba por salvar su tierra, yo sentía los ojos de Carmela fijos en mi espalda. Una mirada fría, calculadora y extrañamente satisfecha. La preocupación en la hacienda era un mal aire, denso y pesado. Cada día la plaga avanzaba, implacable, devorando los campos que eran la sangre y la vida de la sombra. Mateo pasaba los días enteros bajo el sol, trabajando junto a sus hombres, probando remedios desesperados que no daban resultado. Regresaba a la casa por la noche, exhausto y derrotado, y la distancia entre nosotros volvía a crecer, esta vez alimentada por el miedo a la ruina. Y en ese terreno fértil de miedo e incertidumbre, Carmela sembró su veneno. Una noche yo estaba en mi habitación, intentando leer para escapar de la atmósfera opresiva de la casa. Escuché voces provenientes del despacho de Mateo. Reconocí la voz grave y cansada de mi esposo y el siseo bajo y persistente de Carmela. No era mi intención escuchar, pero una frase, pronunciada con una falsa nota de pesar por el ama de llaves, flotó hasta el pasillo y me heló la sangre. La nueva señora. Me acerqué a la puerta del despacho que estaba entreabierta. Lo que vi me confirmó que la tormenta que destruía los campos estaba a punto de desatarse dentro de la casa. Mateo estaba sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la desesperación. Carmela estaba de pie frente a él, su rostro una máscara de grave y fingida preocupación. «Señor», dijo ella, con esa voz que lograba sonar sumisa y autoritaria al mismo tiempo. No quisiera alarmarlo, pero los hombres hablan. Son gente sencilla, supersticiosa. Dicen que esta plaga, esta mala suerte, empezó justo cuando la nueva señora llegó a la hacienda. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre por el cansancio, lanzaron un destello de furia. «Esos son estupideces, Carmela. Ignorancia». «Quizás, señor, quizás», concedió ella, astuta. Pero esta tarde uno de los muchachos encontró esto cerca del pozo, el mismo pozo que se usa para regar los campos del este. Con un movimiento lento y deliberado, Carmela colocó un pequeño saco de tela sobre la mesa. Lo abrió y de su interior vertió un montoncito de hierbas machacadas y oscuras. Mi corazón dio un vuelco, se parecían a las que yo usaba. «Son las mismas hierbas que la señora usa para sus remedios», continuó Carmela, su voz cargada de insinuación. «Ella misma me dijo que eran para ayudar a la gente. Es una mujer de ciudad, con buenas intenciones, estoy segura, pero ignorante de las cosas del campo. ¿Y si se equivocó? ¿Y si una de sus mezclas con la mejor de las intenciones ha envenenado nuestra tierra? Era una mentira perfecta, brillante en su maldad. No me acusaba directamente de malicia, sino de una ignorancia que resultaba igual de destructiva. Jugaba con los miedos de la gente, sembraba una duda razonable y me convertía a mí, la extraña, la de fuera, en la culpable perfecta. Vi a Mateo mirar las hierbas, vi la duda, como una sombra de tinta, extenderse por su rostro. Vi cómo su mandíbula se tensaba y supe que no estaba pensando solo en la plaga, estaba pensando en otras cosas, en traiciones pasadas, en una confianza rota que, evidentemente, nunca había sanado.
Carmela conocía a su señor y sabía exactamente qué herida presionar. Se levantó de su silla, su movimiento brusco y decidido, y sin decir una palabra, caminó directamente hacia mi habitación. Me aparté de la puerta justo a tiempo, con el corazón martillándome en el pecho. Entró sin llamar, su presencia llenando por completo el espacio. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. «Han estado usando sus hierbas cerca de los campos», dijo. No era una pregunta, era una acusación. Me puse de pie, confundida y asustada. Sí, para hacer ungüentos, para las quemaduras del sol de los trabajadores. «¿Qué ocurre, Mateo?» Él dio un paso más hacia mí, su voz bajando a un nivel peligroso, casi un gruñido. «La tierra se está muriendo, Leonora, y usted es la única novedad en esta hacienda desde que empezó la plaga». El aire se me escapó de los pulmones. La crudeza de su sospecha era un golpe físico. ¿Crees que yo...? Las palabras no me salían. ¿Crees que yo haría algo para dañar este lugar, para dañarte a ti, después de...? Me detuve, pero las palabras que no dije quedaron flotando, invisibles y terribles, en el aire entre nosotros. Después de que empezamos a entendernos, después de que empecé a creer en ti. La acusación me robó el aliento. Pero no fue la acusación lo que me rompió por dentro. Fue la duda en sus ojos, la facilidad con la que estaba dispuesto a creer lo peor de mí, a borrar las frágiles semanas de conexión que habíamos construido. El puente que apenas habíamos terminado de cruzar se derrumbó en un instante, y yo caí de nuevo al abismo, y esta vez la caída fue mucho más larga y dolorosa. «Hasta que no sepa qué es lo que está pasando», dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción, «no saldrá de sus aposentos. Es por su propia seguridad. La gente está asustada. Podrían hacerle daño». «¿Por mi seguridad?» Las palabras sonaban a hueco, a una excusa, era una sentencia. Me estaba encerrando de nuevo, pero esta vez era infinitamente peor, porque ya no me encerraba un extraño, me encerraba el hombre al que había empezado, tonta e imprudentemente, a abrirle mi corazón. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí. No giró la llave. No hacía falta. Las paredes de mi nueva prisión no estaban hechas de madera y piedra, estaban hechas de su desconfianza. Y esas eran las paredes más altas y frías de todas. Las primeras 24 horas de mi encierro fueron un descenso a la desesperación. Me negué a comer la comida que me traían. Me quedé tumbada en la cama, con la mirada fija en el techo, mientras las palabras de Mateo rebotaban en mi cabeza, cada una un golpe, cada una espina. Su desconfianza era un veneno mucho más potente que el que mataba sus campos, y sentí cómo se extendía por mis venas, paralizándome. La desesperación es un ácido. Puede disolver el alma hasta no dejar nada, o puede limpiar toda la debilidad y el miedo, hasta dejar solo el acero que yace debajo. En la soledad de mi cuarto, rodeada por el silencio de una casa que me había juzgado y condenado, tomé una decisión. Ya había llorado, ya me había lamentado. Ahora era el momento de luchar. No era una bruja, no era una asesina de campos, era Leonora Salazar. Había leído sobre heroínas en mis libros, mujeres que enfrentaban dragones y tiranos. Mi dragón era la mentira, y mi tirano era la injusticia, y no iba a permitir que me destruyeran. Me levanté de la cama, me lavé la cara con el agua fría de la jofaina y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana. Si estaba prisionera, usaría mi celda como mi cuartel general. La ayuda llegó de la forma más inesperada. Esa tarde, la joven Elodia, la sirvienta de ojos asustadizos, entró a recoger la bandeja de comida intacta. Al acercarse, vi que sus manos temblaban. Cuando se inclinó para tomar la bandeja, susurró tan bajo que apenas pude oírla. «Señora, no crea lo que dicen. Carmela no es quien parece. Tenga cuidado». Antes de que pudiera responder, se irguió y salió de la habitación sin atreverse a mirarme.
Esa pequeña frase fue una chispa en la más completa oscuridad, una aliada. No estaba completamente sola. A la mañana siguiente, cuando Elodia regresó, yo estaba preparada. Le hablé en voz baja y rápida. Le expliqué que necesitaba su ayuda, que necesitaba que fuera mis ojos y mis oídos. Vi el miedo en su rostro, el terror a ser descubierta por Carmela. Elodia, le dije tomándole la mano, tus remedios curaron a tu hermano pequeño de la fiebre. Lo sé. Tú sabes que yo nunca haría daño a esta tierra ni a su gente. Ayúdame a descubrir la verdad. Dudó un instante, pero luego asintió, una determinación feroz naciendo en su joven rostro. A partir de ese momento, Elodia se convirtió en mi espía. Siguiendo mis instrucciones, me trajo en secreto lo que le pedí, pequeñas muestras de tierra de las zonas afectadas y de las sanas, un frasco con agua del pozo que regaba los campos enfermos, y lo más importante, una de las bolsitas de tela que Carmela guardaba celosamente en su despensa, supuestamente llenas de hierbas para ahuyentar las polillas de la ropa. A la luz de las velas, durante la noche, convertí mi habitación en un laboratorio improvisado. Usé una pequeña lupa que guardaba en un estuche de viaje para examinar las muestras. La tierra de los campos enfermos tenía una textura extraña, casi grasosa. El agua del pozo, a simple vista, parecía normal. Pero cuando abrí la bolsita de Carmela, supe que estaba en el camino correcto. El contenido no olía a ninguna hierba que yo conociera. No era lavanda ni romero. Eran pequeñas partículas cristalinas, casi como sal gruesa, mezcladas con paja seca para disfrazarlas. No era orgánico, era algo químico. Y entonces lo recordé. Un libro, en la inmensa y polvorienta biblioteca, un tomo pesado que había hojeado por curiosidad en mis primeros días de exploración. No era una novela ni un libro de poesía. Era un manual de agricultura avanzada, encuadernado en piel oscura. Un libro que Carmela, en su desprecio por mi supuesta ignorancia, nunca pensaría que yo recordaría, y mucho menos que entendería. Tenía que llegar a ese libro. Esa noche le di a Elodia instrucciones precisas. Ella distraería al único vigilante que a veces rondaba el pasillo con una excusa sobre un ruido en la cocina. El tiempo que tenía era mínimo. Con el corazón en la gargalo, me deslicé fuera de mi cuarto, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre las frías baldosas de piedra. Corrí por los pasillos oscuros, cada sombra una amenaza, cada crujido de la madera una sentencia. Llegué a la biblioteca y entré en la oscuridad que olía a tiempo. Mis manos volaron por los estantes, buscando a tientas el lomo de cuero que recordaba. Lo encontré. Lo abrí sobre una mesa, usando la escasa luz de la luna que entraba por el ventanal para buscar el capítulo sobre plagas y venenos de la tierra. Y allí estaba. Una ilustración de unas hojas de maíz con las mismas manchas negras. La descripción hablaba de una plaga causada no por un hongo o un insecto, sino por la contaminación del agua con un compuesto mineral. Un veneno lento, de origen industrial, usado en la minería, que salinizaba la tierra y la volvía estéril. Un veneno que se podía comprar en las grandes ciudades. El libro confirmó mis sospechas. No era brujería, era sabotaje. Y las partículas en la bolsa de Carmela coincidían con la descripción del veneno. Tenía la prueba de cómo lo había hecho. Pero aún me faltaba la pieza más importante del rompecabezas, la más peligrosa de todas. ¿Por qué? La pregunta ardía en mi mente, más caliente que la llama de la vela que iluminaba mi rostro. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que había servido a la familia Valdepeña durante décadas querría destruir la hacienda que era su propio hogar? El odio hacia mí no era una razón suficiente. Yo era solo un peón. Tenía que haber algo más grande, algo más profundo, y la respuesta, como suele suceder, no estaba en la química de la tierra, sino en la de la ambición humana.
El dinero. Sabía que el despacho de Mateo era el corazón financiero de la hacienda, y sabía que él, consumido por la crisis de los campos, pasaría la noche entera fuera, intentando una última maniobra para salvar la cosecha. Era mi única oportunidad. Volví a deslizarme por los pasillos silenciosos, una sombra movida por la determinación. La cerradura del despacho era más robusta que la de la biblioteca, pero años de leer novelas de misterio me habían enseñado un par de trucos. Con una horquilla de mi pelo, doblada y tensada, trabajé en la cerradura, mis manos temblando, escuchando cada pequeño clic del mecanismo como si fuera el latido de un corazón metálico. Y entonces cedió. Dentro, el despacho olía a cuero, a tabaco y a la abrumadora presencia de mi esposo. Fui directamente a su imponente escritorio de roble. No me interesaban los papeles de la superficie. Buscaba la historia. Encontré los libros de contabilidad de los últimos años, perfectamente ordenados. A primera vista, todo parecía correcto. Mateo era un hombre meticuloso. Pero si Carmela era una ladrona, tenía que ser una ladrona inteligente. No dejaría rastros obvios. Recordé haberla visto guardar a veces viejos recibos y facturas en un pequeño archivador en la esquina del despacho. Me dirigí hacia él. Estaba lleno de papeles viejos, la contabilidad de hacía 5, 10 años. Tomé uno de los libros viejos y uno de los actuales, y los puse juntos bajo la luz de la luna, y entonces lo vi. La prueba irrefutable de su traición. Eran pequeñas fugas, pequeñas pero constantes, compras de grano a un precio ligeramente inflado, ventas de ganado registradas por un número de cabezas inferior al real, pagos a proveedores inexistentes. Durante 10 años, Carmela había estado desangrando la sombra, gota a gota, un robo tan sutil y prolongado que era casi indetectable para alguien que confiaba ciegamente en ella. Comprendí su plan con una claridad aterradora. Mi llegada la había puesto nerviosa. Yo era una mujer educada, de la ciudad. Podría interesarme en las cuentas, hacer preguntas incómodas. Mi mera presencia era una amenaza para su pequeño imperio de engaños. Así que decidió crear una crisis, una catástrofe tan grande y absorbente que nadie, y mucho menos Mateo, se detendría a mirar los detalles de los libros de contabilidad. Me usaría como chivo expiatorio para encubrir su propio crimen. Era un plan diabólico, y casi había funcionado. Justo cuando el primer rayo de sol se colaba por la ventana, escuché un ruido en el exterior, un murmullo bajo que creció hasta convertirse en un clamor de voces airadas. El motín estaba sucediendo. Corrí a la ventana. En el patio principal, un grupo de vaqueros, liderados por el capataz, se había reunido. Sus rostros estaban crispados por el miedo y la ira. Llevaban antorchas, a pesar de la luz del amanecer, un símbolo de su furia. Mateo estaba frente a ellos, solo, intentando razonar, pero era como tratar de detener una marea. «Don Mateo, con todo respeto», gritó el capataz, su voz resonando en todo el patio. «Esa mujer tiene que irse. Es una bruja. Ha traído la maldición a esta tierra. Está acabando con nuestro trabajo, con nuestro pan». Era el momento, la última oportunidad. No había tiempo para el miedo. Tomé el libro de química, los 2 libros de contabilidad, el viejo y el nuevo, y la pequeña bolsa con el veneno. Salí del despacho y caminé con la cabeza alta por el largo pasillo hasta la puerta principal. Cuando aparecí en el umbral, un silencio tenso y hostil cayó sobre la multitud. Todos los ojos se clavaron en mí. Eran ojos llenos de odio, de superstición, de miedo. Caminé con paso firme hacia el centro del patio, sintiendo el peso de sus miradas como si fueran piedras. Pasé junto a Mateo, sin mirarlo, y me detuve frente a la multitud. «La tierra no está maldita», dije. Mi voz sonó clara y fuerte, sin un atisbo de temblor. «Ha sido envenenada». Los hombres murmuraron entre ellos.
Vi a Carmela entre la multitud, cerca del porche, su rostro una máscara de indignación. «La señora de Lira», gritó. «El encierro le ha afectado la mente». Ignoré su voz y me dirigí directamente al capataz, pero mis palabras eran para todos. «Este libro», dije levantándolo, «describe un veneno, un polvo que se disuelve en el agua y mata la tierra. Y esta bolsa», la levanté también, que pertenecía a Carmela, no contiene hierbas, contiene ese mismo veneno. Abrí los libros de contabilidad sobre un barril cercano. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque durante 10 años Carmela les ha estado robando. A todos ustedes. A don Mateo. Señalé las páginas. Aquí dice que se compraron 100 sacos de semilla. Pero el recibo real dice que solo fueron 90. Aquí dice que se vendieron 50 novillos, pero en realidad fueron 60. La diferencia se la quedaba a ella. Poco a poco, yo llegué, y tuvo miedo de que descubriera su fraude, así que decidió arruinar la cosecha y culparme a mí, a la extraña. Una crisis para ocultar un robo. El silencio era absoluto, mortal. Todas las miradas pasaron de mí a una Carmela cuyo rostro había perdido todo su color. Mateo se acercó lentamente. Miró la evidencia sobre el barril, miró el rostro aterrorizado de Carmela, la mujer en la que había confiado ciegamente durante toda su vida, y luego, me miró a mí, su esposa, la mujer a la que había condenado y encerrado, de pie, sola, enfrentándose a todos para salvarlo a él, para salvar su hogar, y vi en sus ojos cómo la última sombra de duda se desvanecía, reemplazada por una certeza absoluta y profundamente dolorosa. Se volvió hacia Carmela. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire como una navaja. «¿Es cierto, Carmela?» Ella intentó negarlo, balbuceó, pero su rostro la delataba. Finalmente se derrumbó, un sollozo seco sacudiendo su cuerpo, la confesión del culpable. La batalla había terminado, y Mateo había elegido creerme a mí. Mateo hizo una señal silenciosa a 2 de sus vaqueros más leales. Se acercaron a Carmela y, sin violencia, pero con una firmeza inquebrantable, la escoltaron hacia la casa para que recogiera sus cosas. Nadie dijo una palabra mientras ella se iba, su espalda encorvada por el peso de una década de mentiras. Luego, mi esposo se volvió hacia sus hombres, su voz recuperando toda su autoridad. «La culpable ha sido descubierta», anunció, su voz resonando en el patio silencioso. «Mi esposa, doña Leonora, con su inteligencia y su valor, ha salvado esta hacienda. Ahora tenemos trabajo que hacer, tenemos que salvar nuestra tierra». Sus palabras me nombraron su igual, su compañera frente a todos, y la mirada que me dirigió en ese momento contenía un universo de arrepentimiento, de gratitud y de algo más, algo tan nuevo y tan frágil que me hizo contener la respiración, algo que se parecía mucho al amor. Las consecuencias del clímax no fueron gritos ni aplausos, sino un silencio lleno de trabajo y nuevas realidades. Carmela se fue, desterrada de la sombra para siempre, y en su lugar quedó un vacío que por primera vez empezamos a llenar juntos. Esa tarde nos encontramos en el invernadero, mi invernadero, el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Yo estaba tratando de limpiar la tierra de una de las macetas y él entró en silencio, deteniéndose a mi lado. «Leonora», dijo, y su voz era suave. «Mateo», respondí, girándome para mirarlo. No había reproche en mi mirada, solo un profundo cansancio y una calma expectante. «Yo», comenzó, y le costaba encontrar las palabras. «Te juzgué mal. Permití que mis viejos fantasmas, que mi desconfianza, te hirieran de una forma imperdonable. No hay excusa para no haber creído en ti. Lo siento». «Ambos teníamos nuestros muros, Mateo», le dije en voz baja. «Tú construiste los tuyos con silencio y yo los míos con prejuicios.
Quizás necesitábamos que se derrumbaran para poder vernos de verdad el uno al otro. Él tomó una de mis manos entre las suyas. Sus manos eran grandes y callosas por el trabajo, pero su tacto era increíblemente gentil. «Mi primera esposa», dijo, y supe que me estaba ofreciendo la llave de su herida. Ella no amaba esta tierra, no me amaba a mí, solo amaba el prestigio del apellido Valdepeña y el dinero que podía gastar en la ciudad. Me abandonó, se fue con otro hombre, llevándose una parte de mi fortuna y toda mi confianza en la gente de su clase. Juré nunca volver a ser tan necio, tan ciego, y ese juramento casi me hace cometer la mayor necedad de todas, perderte a ti. Era la primera vez que me hablaba de su pasado, la primera vez que me mostraba sus cicatrices, y al hacerlo me estaba entregando su corazón. Apreté su mano con la mía. Yo no soy ella, Mateo, y esta tierra, la sombra, está empezando a sentirse de verdad como mi hogar. Él levantó su otra mano y acarició mi mejilla. Su toque envió una corriente de calor por todo mi cuerpo. Me incliné hacia él, cerrando los ojos, aceptando ese gesto de ternura que tanto había anhelado, y supe que habíamos sobrevivido a la plaga, a todas las plagas. Un año después, la sombra ya no hacía honor a su nombre. Se había convertido en un lugar de luz. La tierra, con trabajo duro y los conocimientos de mis libros, sanó. Los campos volvieron a ser verdes y prósperos. Las risas de los hijos de los trabajadores llenaban los patios. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Mi pequeño jardín de hierbas se convirtió en un proyecto que ayudaba a toda la comarca. Y yo, la extraña, me convertí en Doña Leonora, respetada no solo por mi título, sino por mi trabajo, y el invernadero abandonado volvió a la vida. Una tarde, Mateo y yo caminábamos por el porche, cogidos de la mano, una costumbre que se había vuelto tan natural como respirar. Me guió hacia allí. El invernadero estaba ahora lleno de plantas exóticas y flores vibrantes. Era nuestro santuario. En el centro, en un lugar de honor, en una maceta que cuidábamos juntos, una bellísima y rara orquídea de montaña estaba en plena floración, sus pétalos delicados y perfectos abiertos al sol. «Lo lograste», dijo Mateo, su voz llena de admiración. «Floreció». Sonreí y me apoyé en su hombro. «No, lo logramos. Solo necesitaba el cuidado correcto, el tiempo, la paciencia, como todo lo que realmente vale la pena. Fui enviada a esta tierra para casarme con un hacendado que no conocía. Una bestia, decían, un rey temido, y encontré a un hombre que dibujaba flores en secreto. Él no me mostró un amor de cuento de hadas, de grandes bailes y promesas vacías. Me mostró un amor más profundo, más fuerte, más real. El amor que crece en la tierra dura, que sobrevive a las tormentas y que florece, finalmente, bajo el sol de la confianza mutua. Mateo se inclinó y me besó, un beso suave, lleno de la paz y la profunda afección de dos almas que por fin se habían encontrado. Nos quedamos allí mirando juntos el horizonte, hacia nuestras tierras, hacia nuestro futuro. Mi padre me había enviado lejos para salvar el honor de su familia, y en el proceso yo había encontrado el mío. Había descubierto que el hogar no siempre es el lugar de donde vienes, sino el lugar donde, contra todo pronóstico, consigues florecer, y que el amor verdadero no es algo que se encuentra por suerte, es algo que se construye día a día, verdad a verdad, en el corazón del más inesperado de los lugares. Si esta historia de amor, redención y fortaleza ha tocado tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Para más cuentos que intrigan la mente y conmueven el alma, mira nuestro siguiente vídeo aquí. Únete a nuestra comunidad de amantes de las grandes historias. ¿Qué te ha parecido el viaje de Leonora? Déjanos tu opinión en los comentarios.